la Comisión de Derechos Humanos del DF. Gracias. Déjenme decirles por qué me tomó este atrevimiento. Cuando sabíamos que íbamos a presentar este diccionario, nos pareció una manera de darles la bienvenida, como se merecen, hacerlo en lenguaje de señas. Y quiero decirles que el proceso era mucho más largo lo que yo iba a decir, pero realmente no pude hacerlo. Y no pude hacerlo porque no es sencillo, porque tiene que ver con una manera totalmente distinta de entender la comunicación y de entender el lenguaje. De alguna manera, el esfuerzo que para mí representó tratar de articular algunas cuantas palabras en este lenguaje de señas mexicanas, pues me colocó de frente a la complejidad que tiene este lenguaje, ¿no? Y a la, digamos, necesidad de entender con toda claridad que cuando hablamos de la comunidad de personas sordas, estamos hablando de una comunidad que lo único que tiene de diferente respecto del resto de los seres humanos es que habla otro lenguaje, que es una comunidad lingüística, que ni siquiera me parece que estaríamos en condiciones de hablar de una discapacidad. Me parece una manera distinta de comunicarse, un lenguaje distinto, que así como en algunos momentos requerimos nosotros de hablar el inglés, francés o alemán o cualquier otra lengua, en este caso la comunicación con la comunidad de personas sordas, pues debemos hacerla en este lenguaje de señas. Y eso me hizo pensar sobre la complejidad que para María Esther debe haber implicado hacer este diccionario, porque efectivamente estamos hablando de una comprensión que está más allá del solo aprendizaje del lenguaje, ¿no? Yo puedo ver detrás del trabajo que tú has hecho, María Esther, una reflexión muy sólida y muy intensa sobre lo que ha significado, digamos, todo este avance histórico que ha tenido la filosofía del lenguaje, la comprensión de lo que significan esas tres dimensiones del lenguaje: la simbólica, la semántica, la pragmática, y que se refleja con toda claridad en el lenguaje de señas, que es altamente simbólico, ¿no? Me parece que implica un reto interesantísimo, importantísimo, para todos y todas quienes debemos aprender a comunicarnos con la comunidad de personas sordas, porque me parece que es casi yo diría una obligación, tanto como la que tenemos con quienes hablan cualquier otra lengua natural en nuestro país, que hay miles de lenguas, para poder tener una comunicación horizontal. Para nosotros acá en la comisión ha sido de verdad todo un reto entrar en esta nueva relación. Lo hemos hecho, por ejemplo, ahora tenemos unos dispositivos que nos permiten tener comunicación con las personas sordas, atender sus quejas sin necesidad de un intérprete, o más bien con un intérprete remoto, pero podremos hacerlo de manera prácticamente en el momento en el que se presenta un problema, y eso nos ha permitido ampliar las posibilidades de atención de una comunidad que de otra manera parecía invisible. Con la ayuda de tu diccionario seguramente vamos a tener la posibilidad hoy de aprender más y de estar en capacidad de atender como se merecen, de una mejor manera, a todas las personas sordas del Distrito Federal y supongo que de otras partes del país. Hoy aquí en la comisión hay un grupo de colegas que está tomando el curso, que está aprendiendo el lenguaje de señas, y me parece que en poco tiempo quizás estemos en capacidad de prescindir de este dispositivo que yo comentaba hace un rato, para tener una comunicación fluida con quienes se acercan a la comisión de manera directa, ¿no? Hoy en este diccionario del lenguaje mexicano de señas, en 432 páginas encontramos
un número impresionante de información que va a permitir un proceso de inclusión más limpio, más progresivo para las personas con discapacidad auditiva. ¿Por qué hablo de hablar del corazón y de la razón? Porque desde la razón tengo que decir que como gobierno estamos obligados a trabajar directamente con la lengua de señas mexicana. Sin embargo, yo quisiera que hubiera gente apasionada, gente investigadora, gente con una vocación como Esther, que trabaja día con día para hacer un diccionario como este. Es un gusto para mí hablar de la lengua de señas. Es un idioma sorprendente. Con él podemos hablar, cantar, declamar, expresar nuestros sentimientos, declarar nuestro amor, confesar nuestros pecados. Podemos comunicar cualquier cosa por difícil que parezca. Es darle voz a nuestras manos. Por eso no debería de haber diferencia entre sordos y oyentes para alcanzar los niveles de educación y cultura que nos permiten integrarnos a la sociedad a la que pertenecemos todos. El problema ha sido que desconocemos la lengua de señas y no hemos trabajado bien con las personas sordas. Eso fue lo que motivó que yo hiciera este diccionario. No encontraba material para trabajar en la enseñanza de los sordos, en la orientación a los padres de familia, que en su mayoría son personas oyentes. Este diccionario es el resultado de la recopilación de algunas de las señas más usadas en la comunidad de sordos del Distrito Federal. Contiene 2.226 palabras divididas en 27 temas. Se hizo así para facilitar su uso, es decir, vamos a encontrar todos los días de la semana juntos, los meses del año, los colores, los números, las relaciones de familia, etc. No es un idioma universal, es diferente en cada país. Cada país tiene su propia lengua de señas. ¿Por qué? Porque viene involucrada la cultura y la forma de ver el mundo de las personas sordas de ese país. También encontramos un abecedario que es una parte importante en cualquier idioma. Todos los idiomas tienen un abecedario y es la forma en que nosotros, los que oímos, le hacemos llegar a las personas sordas las palabras. Cada palabra del diccionario está explicada paso a paso para saber cómo se hace la seña. Y está acompañada de un dibujo que también está hecho minuciosamente para que quede clara la información, porque imagínense, todas las señas tienen movimiento. Entonces, para que quedara impreso en un papel, era bastante difícil. Todas las señas están dibujadas con la mano derecha. Que se hacen las señas con la mano derecha si yo soy diestro. Y si soy zurdo, las voy a hacer con la mano izquierda. Entre las ventajas que encontramos para aprender lengua de señas, aunque no tengamos nada que ver con sordos, es que podemos comunicarnos claramente en lugares ruidosos. Podemos comunicarnos sin hacer esfuerzo. También podemos utilizarlo cuando estamos enfermos y no podemos hablar, que muchas veces ha pasado. También podemos comunicarnos cuando estamos lejos. Es más fácil hacer señas y se ve mejor que tratar de gritar. Me gustaría que este trabajo motivara la investigación y que se elaboraran más materiales para nosotros los oyentes que trabajamos con sordos, porque ellos son capaces de
alcanzar la preparación que cualquiera pudiera desear, siempre y cuando se les hable en su idioma, en la lengua de señas.